Buenas tardes, profesor. A continuación, con mi compañero Pico Franco César Alexander y mi persona, Polanco Briones Alex Javier, ambos alumnos del séptimo B, en la materia de inteligencia de negocios, vamos a hacer cumplimiento de las actividades que requieren para esta tarea, la cual consiste en dar solución a 10 lecciones que se nos presentan. En este caso, el documento está organizado de la siguiente manera. Hemos escogido las 10 lecciones y por cada lección vamos a grabar un video como este, en el cual haremos resolución de dicha solución. Para la presente actividad vamos a requerir del uso de ManaMesh Studio, básicamente para constatar de la base de datos y el tema del localhost, y Visual Studio. A continuación, mi compañero César. Buenas tardes, ingeniero. Como previamente mi compañero explicó, vamos a dar inicio con la lección uno, el punto uno y 2. Para el primer punto, en Visual Studio se necesita crear un proyecto multidimensional de Analysis Service. Se podría elegir la plantilla del procedimiento multidimensional de Analysis Service. Se cambia el nombre del texto a Tutoriales Analysis Service, que también cambia el cuadro de nombre de la solución y luego se da clic en aceptar. Este sería el paso número uno de la primera lección. A continuación, el paso número dos se lo describo a continuación. En el explorador de soluciones, a la derecha de la ventana de Microsoft Visual Studio, se hace clic con el botón derecho del mouse en orígenes de datos y luego se da clic en nuevo origen de datos. En la página Bienvenido al asistente para orígenes de datos C del asistente, se hace clic en siguiente para abrir la página del solucionador como definir la conexión. En la página seleccione cómo definir la conexión. Se puede definir una conexión de datos basada en una nueva conexión, basada en una conexión existente o basada en un objeto de fuentes de datos previamente definida. En este tutorial se definirá una fuente de datos basada en una conexión nueva, que se verifica que esté seleccionado crear una fuente de datos basada en una conexión nueva o existente. Y luego se hace clic en nuevo. En el cuadro de diálogos de administración de conexiones se definen las propiedades de conexión para la fuente de datos. A continuación, mi compañero va a explicar un punto importante a tomar en cuenta en este paso. Bueno, en el tutorial nos indica que debemos de guiarnos en el origen de datos de Server Native de Client de 11.1, el cual sí lo tenemos aquí. Pero sin embargo, como ya hemos probado la práctica antes de grabar este video, nos hemos dado cuenta que este origen de datos no nos funciona. Y bueno, tomando en cuenta lo que ha pasado en clases, entonces hemos decidido escoger otro origen de datos, el cual va a ser el de lo NES nativo. Nos vamos a basar en el Provider for SQL Server. Bueno, una vez que está esto, refrescamos la parte del server name para así seleccionar el localhost de la máquina. Este paso pues tenemos que esperar un poquito hasta que la propia computadora lo reconozca para así evitar poner de manera manual el localhost. Entonces esperamos a que este paso se dé. A continuación mi compañero César. Una vez definido el nombre local del equipo, pasamos al punto 6, que es verificar que usar el uso de la autenticación de Windows, disculpe, que esté seleccionado en la lista de seleccionar o ingresar el nombre de la base de datos. Bien. Luego se hace clic en probar la conexión para probar básicamente eso, si está correctamente realizado los pasos anteriores. Se hace clic en aceptar y luego en siguiente. En esta página, la información de suplantación del asistente es la que usted define con las credenciales de la seguridad de SQL Server Analyst. Se utilizará para conectarse al origen de los datos. La suplantación afecta la cuenta de Windows utilizada para conectarse a la fuente de los datos, a la fuente de los datos cuando se selecciona la autenticación de Windows. Y en la página, y en la página completar el asistente, se acepta el nombre predeterminado, Adventure World 2019. Y luego se hace clic en finalizar para crear una nueva fuente de datos.
A continuación, los dos siguientes pasos eh, los explicará mi compañero Alex. Bueno, una vez que ya hemos creado el proyecto y hemos agregado nuestro origen de datos, básicamente vamos a hacer unas modificaciones al proyecto en general para que nos pueda reconocer y se pueda dar la conexión con el origen de datos. En propiedades nos iremos al apartado de implementación y en la opción de procesamiento cambiaremos de predeterminado a completo. Y en la parte del servidor que está localhost, para evitar errores de conexión, ubicaremos el nombre de nuestro equipo acompañado de la base de datos que ya hemos creado, que, bueno, en este caso es la que hemos utilizado en las prácticas que se han realizado en la universidad. Una vez realizado esto, damos en aceptar, procedemos a guardar todos los pasos y para constatar, pues realizamos un procesamiento de los datos para corroborar de que todo esté corriendo de manera correcta. Podemos comprobar que el procesamiento se ha hecho de manera correcta, ampliamos un poco la ventana y se nos desplegará el apartado de ejecutar. Procedemos a hacerlo y bueno, básicamente hemos tenido éxito en la conexión de la base de datos y nuestro proyecto nuevo de prácticas. Ahora si nos vamos a el Management Studio, básicamente vemos que la base de datos se ha creado, de tutorial de análisis services. Y bueno, para continuar con los siguientes pasos, vamos a crear una nueva vista de datos. Básicamente en explorador de soluciones, a la mano derecha, haremos en clic derecho en la opción de vista de orígenes de datos y seleccionaremos nueva vista de origen de datos. Aquí básicamente pasaremos la página de bienvenida para continuar con el uso del origen de datos. Debemos hacer clic en la que hace para seleccionar una fuente de datos. Damos clic en siguiente. Y bueno, aquí es básicamente donde debemos de seleccionar las tablas que nos indica la práctica. En este caso, las tablas que nos indica son Dean Customers, que aquí está, Dean Customers. Nos pide también la tabla Dean Date, pero bueno, como ya hemos estado haciendo esta práctica, hemos encontrado otro detalle, que la tabla Dean Date no la tenemos. Entonces vamos a hacer uso de la tabla Dean Time. También debemos usar la tabla Dean Geography, que aquí está. A su vez vamos a usar la tabla de Dean Product, que también la tenemos aquí. Y la tabla de Fat Internet Sales, que está un poco más abajo. Aquí está. Ok, una vez que hemos añadido los objetos que nos pide la práctica, damos clic en siguiente. Bueno, básicamente aquí hemos especificado el cambio del nombre, que en este caso lo dejaremos por defecto porque es básicamente la base de datos que estamos usando y damos clic en finalizar. Bueno, una vez que ha estado esto, se nos presenta la vista de orígenes de datos que hemos añadido y si desplegamos las opciones de diseñador podemos ver los datos que se han agregado a esta vista de orígenes de datos. Bueno, como siguiente paso, en el punto número 9 nos indica que para ver las tablas en el panel de diagrama, el 50%, básicamente debemos de agregar o añadir o expandir el zoom. Bueno, en este caso lo dejaremos así porque vamos a especificar los siguientes pasos. El paso número 10 nos indica que para ocultar el explorador de soluciones, pues básicamente lo que debemos hacer es ocultarlo. Y bueno, una vez concluido esto, vamos a dar el siguiente paso, que el cual se trata de modificar el nombre predeterminado de una tabla. ¿No? En este caso, pues básicamente las tablas tienen nombres en inglés, que es Customers, Time, ventas por Internet y la de geografía. Básicamente en el panel de tablas de diseñador, en el orígenes de datos, debemos dar clic al apartado de Fuck Internet Sales, que es esto de aquí. Seleccionamos propiedades, se nos va a desplegar en el explorador de soluciones las propiedades de esa tabla de Fag Internet Sales y nos indica que debemos cambiar la propiedad de Friendly Name de la que está por defecto de Fag Internet Sales a Internet Sales. Entonces, bueno, básicamente debemos eliminar el FAT Internet Sales. Damos clic, uy, he borrado, ahí sí. Como podemos observar, la tabla ya se ha cambiado el nombre tradicional a Fag Internet Sales. Y bueno, básicamente debemos hacer, disculpen el ruido, debemos hacer este mismo paso con cada una de las tablas. Vamos a proceder a hacer lo mismo con Dean Customers. Lo vamos a propiedades y en el apartado de datos de Friendly Name, en vez de
quitamos el DIN y solo damos customers. Así mismo en time, solo procedemos a dejar el nombre de la tabla y en producto también. Voy. Y bueno, esa básicamente ha sido la primera parte de la lección, en la cual debemos definir una vista de orígenes de datos dentro de un proyecto de análisis de servicios.